Hidroeléctrica, Brasil, los mapas de los Mundurucus. Ya llevaban unas 9 horas matando el tiempo en el pequeño puerto de Buburé, una parada en la polvorienta o, según la estación, fangosa carretera transamazónica, a 80 kilómetros de la ciudad selvática de Itaituba. Los guerreros lucían peinados Neymar, tatuajes, borrables, de estampa hash azul marino, pintura negra o naranja en el rostro, sandalias hawaianas con calcetines y camisetas que tenían frases como Hard Street o Urban People. Uno blandía un arco, aunque no llevaba flechas. Habían llegado en lancha por el río Tapajós desde la aldea Munduruku de Sobremuibu, 15 kilómetros río arriba, donde participaban en el trabajo de demarcación de su territorio. Un preámbulo esencial para la lucha que se avecinaba. Esperaban a otros barcos que los llevarían al próximo punto del trabajo. Llevamos 3 semanas abriendo un camino de 4 metros de ancho en la maleza, con machete y GPS para seguir la línea de la FUNAI, dijo Bruno Capa Munduruku, el mayor de los guerreros, cuya cara estaba cruzada de señales rojizas, la pintura de guerra de la tribu. Unos años antes, la FUNAI, Fundación Nacional del Indio, organismo estatal responsable de defender los derechos indígenas, había delimitado el territorio Munduruku, unas 178.000 hectáreas a la orilla del Tapajós, de acuerdo con su mandato de proteger los derechos territoriales de los indígenas brasileños. Pero el informe oficial había sido suprimido por el gobierno de Dilma Rousseff, cuyo compromiso con los derechos territoriales de los indígenas brasileños fue perdiendo fuerza bajo la presión implacable de los lobbies de la soja y la carne, la minería y la energía. Los guerreros no se dieron por vencidos. Convencieron a unos descontentos de la FUNAI para que les filtrasen copias de los borradores de mapas que la fundación había ido dibujando. Serían guías imprescindibles para el trabajo de autodemarcación que llevaban a cabo Bruno Capa y sus guerreros. Una vez terminado el trabajo de cartografía y demarcación, se iniciaría la defensa legal contra la presa en base al artículo 231 de la Constitución brasileña, que prohibía el desplazamiento de los grupos indígenas de sus tierras salvo en caso de catástrofe o epidemia. Los guerreros y sus aparatos GPS mantenían una tradición de cartografía reivindicativa iniciada en la Amazonía durante las batallas coloniales del siglo XIX. Trazar el mapa era el preámbulo necesario para la reclamación territorial y el posterior saqueo de las respectivas potencias imperiales, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Bélgica u Holanda, entre otros, así como de las nuevas repúblicas latinoamericanas como Brasil, Bolivia y Perú. El gran periodista brasileño Euclides da Cunha, tras demostrar su inestimable valía para la construcción de la nación brasileña mediante la obra maestra de periodismo literario O Sertões, sobre aquella rebelión de Canudos, sería el cartógrafo de la Amazonía más estratégico para el Estado brasileño. Recibió el encargo del astuto ministro de Asuntos Exteriores y exreportero Barón de Río Branco de cartografiar la floresta a lo largo del río Purús, al oeste de Manaos, donde los caucheros peruanos también pretendían anexar territorio dotado de reservas de oro, madera, piedras preciosas, caucho y otras materias primas. Río Branco, curtido en la geopolítica de los recursos naturales durante los 16 años que ejerció de cónsul brasileño en Liverpool, fue muy consciente de la importancia de demarcar fronteras, que en Brasil se extendían a lo largo de 12.000 kilómetros desde el Río de la Plata hasta el delta del Amazonas. Da Cunha incorporó la cartografía a sus herramientas periodísticas. Un ejemplo del catálogo de desastres en el periplo amazónico de Da Cunha, reconstruido en el libro de Susanna Hack The Scramble for the Amazon, es el hundimiento del barco que transportaba el teodolito, esencial para la cartografía de la expedición. Los mapas de Da Cunha y, aún más importantes, sus brillantes crónicas periodísticas sobre los seringueiros, pioneros de una nueva identidad brasileña, menos elitista, más popular, forjada en la selva amazónica, ayudaron al gobierno en Río de Janeiro a reclamar gran parte del territorio sin disparar ni una sola bala. Reflexioné sobre los mapas de Da Cunha y los mapas de los Mundurucus mientras esperaba la lancha en Buburé. La fusión de la ciencia cartográfica, el periodismo riguroso y la imaginación prodigiosa de Da Cunha resultaron más eficientes que un ejército en la batalla por el control de la Amazonía. La idea inspiraría a cualquier periodista. Hasta llegué a empatizar con la huida de Da Cunha a la selva profunda para escapar de sus problemas sentimentales. Su mujer se enamoró apasionadamente de un joven soldado. Pero lo más inspirador eran esos guerreros que dormían en hamacas colgadas en la orilla del río o tomaban refrescos durante su larga espera. Porque los esfuerzos reivindicativos de los Mundurucus, mediante la demarcación de sus tierras ancestrales, se diferenciaban radicalmente de los del gran escritor brasileño. El mapa de Da Cunha era un constructo ideológico, aunque fuera uno movilizado para la buena causa de una nueva república. El de los guerreros Mundurucus, en cambio, era una simple representación de la verdad.
A fin de cuentas, hacía más de un milenio que este pueblo habitaba la selva amoldándola con delicadeza a sus necesidades, sin destruir nada. Quien lo dudara, podía consultar los últimos estudios arqueológicos que destacaban las similitudes entre las pinturas corporales de los mundurucus, esos trazos cruzados en la cara de Bruno Capa, y la sofisticada cerámica del siglo VIII encontrada en el subsuelo de la región del Tapajós. Los mapas de pueblos como los mundurucus luchando por su supervivencia eran definitivamente armas de guerra. Eso lo sabían también los campesinos afrobrasileños de los quilombos, asentamientos históricos de esclavos fugitivos que habían sido reconocidos por la Constitución de 1988, pero no por los grandes latifundistas. Algunos se habían integrado al movimiento de la Nova Cartografía Social, una organización que ayudaba a los pueblos involucrados en disputas territoriales a hacer sus propios mapas para defender las fronteras. Están enseñando geografía a las comunidades para que aprendan a usar el GPS y a dibujar sus mapas, para tener de este modo autonomía, de escribir sus propias historias, sin depender de los técnicos, me explicó Paulo Rogerio, un agrónomo que asesoraba a un grupo de quilomberos en el estado amazónico de Tocantins, al oeste del territorio amazónico de los mundurucus. Los terratenientes entendían bien el peligro que suponían estos cartógrafos campesinos para sus planes de deforestación y explotación agroindustrial. Dos jóvenes quilomberos afrobrasileños en el estado de Maranhão, en la frontera del Amazonas, que elaboraban mapas para demarcar el territorio de los descendientes de los esclavos, fueron asaltados por matones a sueldo de un latifundista. A uno lo descuartizaron, al otro le cortaron las manos, me dijo Paolo. Colgado en la pared de la tienda del puerto de Buburé, otro mapa ilustraba con claridad diáfana el motivo de la reticencia del gobierno de Brasilia a reconocer la soberanía de los mundurucus sobre sus tierras. Aprovechamiento Hidroeléctrico São Luís do Tapajós anunciaba, junto a la firma del consorcio de las empresas que colaboraban en la primera fase del proyecto para construir la próxima gran represa en la Amazonía, tras la polémica de Belo Monte, 400 kilómetros al oeste en el río Xingu. Ahí estaban los logos corporativos de la eléctrica estatal Electrobras y la constructora Camargo Correa, ambas investigadas en el escándalo de corrupción, Lava Jato, que empezaba a sacudir la élite empresarial y política de Brasil. Sin olvidar, por supuesto, a las europeas, las francesas EDF y GDF Suez y la española Endesa, todas integrantes del consorcio que pretendía coordinar el lucrativo proyecto. El logotipo más grande en el mapa era de Diálogo Tapajós, la empresa de relaciones públicas con sede en Sao Paulo encargada de preparar a la opinión pública para la construcción de la presa de 33 metros de altura, con un embalse de 729 kilómetros cuadrados que sumergiría gran parte del histórico territorio de Sobremuibo. Este incluía el lugar sagrado Daje Capapeipi, el jardín del Edén del mito de la creación de los 13.000 mundurucus que vivían a lo largo de los 800 kilómetros del río Tapajós. Pero el buen trabajo de marketing cartográfico de Diálogo Tapajós en Buburé había sido saboteado. Alguien, un guerrero tal vez, había resaltado en el mapa con rotulador azul una frontera desde Bom Jesús, en la otra orilla del río frente a Buburé, hasta Jatoba, 100 kilómetros río arriba y luego selva adentro hasta el río Jamansim, delimitando un área del mapa. Territorio Munduruku, declaraba la leyenda improvisada. Y en letra grande, con una flecha que señalaba un croquis del proyecto hidroeléctrico, Nunca Será. La presa de São Luís do Tapajós era uno de los 43 proyectos hidroeléctricos que el gobierno del Partido de los Trabajadores, PT, pretendía llevar a cabo en los ríos Tapajós y Teles Pires y otros territorios del Amazonas, según el llamado Programa de Aceleración del Crecimiento, PAC. El 75% de la energía consumida en Brasil provenía de fuentes hidroeléctricas y la entonces presidenta Dilma Rousseff quería explotar el potencial de los enormes ríos de la selva, pese a que al fluir por un paisaje tan llano como el de la Amazonía jamás se generaría mucha energía. Pero las presas no eran solo componentes de la estrategia energética. Muchos de los proyectos del PAC, como el del río Chacorao, que inundaría 1.870 hectáreas de territorio indígena, parecían estar diseñados principalmente para abrir rutas fluviales o hidrovías, en el lenguaje desarrollista del gobierno brasileño. Esto permitiría que grandes barcos cargados de soja, cultivada en el estado de Mato Grosso, al sur, navegasen los ríos hasta el puerto de Santarém, con su terminal de soja de Cargill, o hasta Belém, 8.000 kilómetros al este, y de ahí a China. La idea es abrir las tierras amazónicas al negocio agrario y la gran minería, me explicó en un bar de la caótica ciudad de Itaituba Mauricio Torres, un geógrafo que asesoraba a los mundurucus en la tarea de la demarcación. Tras el extraordinario éxito de sacar a 40 millones de personas de la pobreza en los años anteriores, el gobierno de izquierdas defendía ahora el proyecto,
que consideraba imprescindible para la próxima fase del plan de impulsar el crecimiento económico y eliminar la miseria en Brasil. Solo con más energía se podría elevar el crecimiento del PIB brasileño. Es más, como argumentó Rousseff, una estrategia de desarrollo económico centrada en la energía hidroeléctrica y el transporte por barco supondría menos deforestación que construir carreteras para dar acceso a madereros y ganaderos. Pero era difícil no llegar a la conclusión del que el PT, fundado con el apoyo de medioambientalistas del Amazonas como Chico Méndez y Marina Silva, no creía ya en su propio proyecto. El gobierno se había saltado las normas de protección medioambiental legisladas por sus propios diputados. Hasta se había recalificado parte del histórico Parque Nacional de la Amazonía para facilitar el proyecto hidroeléctrico de São Luís. Muchas de las empresas involucradas en la construcción de las presas se beneficiaban de créditos en dióxido de carbono por invertir en energía renovable bajo el mecanismo de desarrollo limpio del Protocolo de Kioto. Pese a existir indicios de que las presas dejaban una huella significativa de dióxido de carbono y abrían la puerta a la deforestación. 2 años después, siendo ya presidente Bolsonaro, el campeón de la motosierra, era lógico añorar los años de Dilma. Pero en las tierras de los Mundurucus, la batalla contra la destrucción había empezado cuando la izquierda aún estaba en el poder en Brasilia. A 1 hora en lancha río arriba desde Buburé, llegamos a la aldea principal de Sobremuibu, donde residían unas 120 familias Mundurucus en cabañas de madera o adobe alimentándose casi exclusivamente a partir de la caza y la pesca del tapajós. El río en aquella época del año era un enorme lago recorrido por garzas blancas y cormoranes y poblado por miles de especies acuáticas. Los peces pirarucú, tan grandes como tiburones, rompían la superficie del agua cada 5 minutos y delfines rosados saltaban sobre la estela de las lanchas. Esos delfines obotos, como se llaman en el Amazonas, tenían su magia, y no solo en la mitología de los Mundurucus. Al anochecer, me aseguraba sin asomo de ironía el capitán del barco que me había traído hasta Itaituba, se transformaban en galanes seductores que embarazaban a las mujeres de los pueblos de las orillas. En la aldea, un grupo de jóvenes mundurucus jugaban a fútbol en un campo rodeado por la selva, con árboles de 20 y 30 metros de altura. Me fijé en que muchos de ellos llevaban solo una bota, marca Nike, y un calcetín, dejando el otro pie descalzo. Compartimos lo que tenemos, me explicó una joven madre de solo 15 años que seguía el partido con su bebé. En la sociedad munduruku no existía apenas la propiedad privada. En nuestro mundo no existen personas de nivel alto o bajo, ni ricos o pobres. Somos todos iguales, explicó Jairo Sou Munduruku, de 46 años, residente en Itaituba. Jairo Sou había estudiado en la universidad y representaba a los Mundurucus en su lucha internacional contra el proyecto hidroeléctrico. Los Mundurucus opusieron una resistencia numantina durante la primera colonización de las tierras amazónicas en el siglo XVII. En aquel entonces, los guerreros demarcaban su territorio con avisos bastante contundentes. Decapitaban a los europeos que habían matado en batalla y clavaban las cabezas disecadas en postes. Ahora, algunos de los letreros que señalaban la nueva demarcación estaban ilustrados con un dibujo de una cabeza clavada a un palo. En el pasado, los Mundurucus teníamos fama de ser hormigas, ya que Munduruku significa hormigas cojas, guerreros que resistían sin parar durante años a los portugueses. Ahora somos personas con derechos, dijo Jairo Sou. Aunque la hidroeléctrica de São Luís do Tapajós no forzaría directamente a los habitantes del pueblo a marcharse, el impacto sobre la pesca y la caza resultaría devastador, insistían los jefes de la tribu. Nosotros dependemos de las variaciones cíclicas del río. Cambia mucho entre verano e invierno, todo esto terminará con la presa y los peces no podrán subir el río para reproducirse, me explicó Juárez Sou Munduruku, cacique de la aldea, cuando le entrevisté en la casa comunal. La denuncia de los Mundurucus no era solo un asunto de interés local. El 10% de todas las especies que existen en el planeta pueden encontrarse en la selva amazónica, y los Mundurucus dudaban de que éstas pudieran prosperar en esa parte de la Amazonía si un río vivo y cíclico era transformado en una serie escalonada de grandes embalses sin apenas caudal. Es más, sin los indígenas la selva perdería a sus guardianes ante la invasión de mineros y madereros. De hecho, ya se conocían múltiples estudios que vinculaban la falta de agua en las grandes metrópolis del centro y sur de Brasil con la deforestación del Amazonas, depósito del 20% del agua dulce del planeta. Se comenzaba a especular con que todo el centro y sur de Brasil, con las metrópolis de Sao Paulo, Río y Belo Horizonte, sería un desierto si no fuera por los llamados ríos voladores, las corrientes de aire cargado de humedad gracias a la transpiración de millones de árboles que se desplazaban desde el Amazonas. El clima está cambiando.
En Sao Paulo están cortando el agua debido a la sequía, explicó Jairo Sou Munduruku. No hay gente mejor preparada para vigilar la selva que nosotros, añadió. Una ojeada a otro mapa, elaborado con imágenes de satélite por el Instituto de Investigación Espacial, INPE, permitía comprobar la importancia de los Mundurucus y sus pueblos hermanos para el futuro de todos. La Amazonía brasileña, el 60% del total, aparecía dividida entre verde y rojo. El rojo representaba áreas deforestadas y ya era el color dominante en el sur y el oeste conforme avanzaban las fronteras del ganado y, aunque ya menos, de la soja. Largos trazos rojos salían de Brasilia hacia Belém o desde Manaos hacia Venezuela, correspondientes a las nuevas carreteras con sus líneas laterales de deforestación en forma de espina de pez. Una enorme mancha roja se extendía en el entorno de las minas de hierro de Vale, en Carajás, y más al norte en el proyecto hidroeléctrico de Belo Monte, donde un punto gris en expansión señalaba la explosión demográfica en la ciudad de Altamira, convertida ya en un foco de delincuencia, prostitución y destrucción medioambiental. Pero todavía había en el mapa áreas verdes sin apenas un puntito de color rojo. Eran las reservas indígenas, el 13% de la superficie del Amazonas. No lo sabía entonces, pero cuando visité Sobremuibu y hablé con Jairo y Juárez Sou Munduruku, Bruno Capa Munduruku y otros habitantes de la aldea, yo aún habitaba un mundo retrasado y primitivo, absolutamente ignorante del origen de los pueblos amazónicos. Cada vez que veía una de esas impactantes fotografías de miembros de las decenas de tribus que habitaban la selva sin apenas establecer contacto con la sociedad industrial, me consideraba un efímero testigo de un mundo que existía antes de la llegada de los europeos en el siglo XVI. Esos pequeños grupos de indígenas nómadas, armados con arcos y flechas, parecían la versión actual de los habitantes de la selva anteriores a la colonización iniciada por el explorador portugués Pedro Álvares Cabral en 1500. Parecería una cuestión lógica deducir que aquellos indígenas originarios también debieron de ser cazadores y nómadas en un estado de nobleza salvaje, al modo rousseauiano, rodeados de una enorme selva de naturaleza virgen apenas poblada. Tal vez por eso, cuando llegué a Buburé me resultó chocante contemplar a los guerreros mundurucus peinados a la moda y vistiendo camisetas urban tipo. Y hasta un poco triste. Pues desde sus orígenes más remotos los pueblos amazónicos habían sido la antítesis de un pueblo urbano, o eso creía yo. Una conversación con el periodista Reinaldo José López, autor del libro 1499, Brasil antes de Cabral, una reconstrucción de las sociedades existentes en Brasil antes de la llegada de Cabral, transformó mi percepción del pasado de la Amazonía y, por consiguiente, de su futuro. Más que con Rousseau, me explicó Reinaldo, las tribus actuales de la Amazonía podrían compararse con los protagonistas de las películas de Mad Max, los supervivientes del colapso de sociedades complejas, densamente pobladas y, a su manera, urbanas. Basado en los últimos hallazgos arqueológicos en la gigantesca región regada por el Amazonas y sus afluentes, el libro describía una sociedad en la Amazonía precolombina radicalmente diferente de la que uno se suele imaginar. Primero, la población, nada menos que 8 millones de personas vivían en la selva amazónica antes de la llegada de los europeos. Para abastecerse de suficientes alimentos, estas sociedades gestionaban la selva, cultivaban y modificaban los árboles y la vegetación silvestre. Existían complejas estructuras sociales en las comunidades semiurbanas de la selva, productoras de un arte de la cerámica de gran sofisticación. Tras la llegada de los europeos, al igual que en otras partes del Nuevo Mundo, como en Mesoamérica y en los Andes, estas complejas sociedades amazónicas colapsaron rápidamente, víctimas de la violencia y de la esclavización y de enfermedades contagiosas desconocidas, como la varicela. La población se desplomó. Los supervivientes de aquel apocalipsis se vieron forzados a retroceder a sistemas de subsistencia mucho más rudimentarios, basados en el nomadismo, la caza y la recolección de frutas y verduras silvestres. Por supuesto, haciendo uso todavía de los profundos conocimientos del entorno medioambiental adquiridos a lo largo de siglos de gestión colectiva de la naturaleza. Fue la única manera de sobrevivir. Antes del colapso, los habitantes de Xingu, que poblaban las tierras que un milenio después serían inundadas por la presa de Belo Monte, vivían en comunidades de cientos de miles de habitantes, estructuradas en torno a una forma peculiar de urbanismo, amplias avenidas, plazas monumentales y una integración sutil y gradual entre áreas habitadas. Parques y terrenos selváticos, me explicó Reinaldo. Conceptualmente, recuerda un poco a Brasilia, añadió quizá con ironía, en referencia a la capital moderna de Brasil, diseñada por Lúcio Costa y Oscar Niemeyer.
Por parque, Reinaldo se refería a las áreas de naturaleza gestionadas por la cultura humana que algunos antropólogos en Estados Unidos calificaban como cultural parklands. Zonas de plantas y árboles que servían como fuente de alimentos, medicinas o materiales de construcción o arte. Grandes áreas de la selva en el Amazonas de principios del siglo XXI, lejos de ser naturaleza virgen, son el resultado de una relación compleja entre la materia prima de la biodiversidad y la cultura humana. Por eso, aunque en 2018 había más de 12.000 especies de árboles en Amazonía, 20 clases de árboles domesticados se encuentran en el 70% de la selva, todos ellos de gran utilidad para los seres humanos, desde el cacao o la nuez al caucho. Eso no es accidental, es el resultado de la gestión de la naturaleza por los integrantes de las sociedades precolombinas. Según Carolina Lides, uno de los investigadores de cuyo trabajo informa el libro de López, la flora amazónica es, en parte, una herencia superviviente de sus habitantes del pasado. Para facilitar este innovador sistema de domesticación de la naturaleza con el fin de hacer viables sociedades densamente pobladas y, a la vez, garantizar la sostenibilidad medioambiental. Las sociedades precolombinas del Amazonas innovaron técnicas de fertilización natural y rotación de cultivos con plantas silvestres gestionadas para crear grandes áreas de la llamada Tierra Negra, fértil y fecunda. Esta tierra rica, todavía abundante en el Singú y el área de Altamira, donde se había construido la gran presa de Belo Monte, no existiría de no ser por la intervención de sociedades humanas con profundos conocimientos colectivos sobre medio ambiente y horticultura. No solo se gestionaban la selva y sus plantas para garantizar el abastecimiento de grandes comunidades semiurbanas y masivamente pobladas en el Amazonas. En la isla de Marajó, cerca de la desembocadura del Amazonas en el Atlántico, se descubrieron yacimientos arqueológicos que confirmaban la existencia, hace miles de años, de mesetas artificiales y sistemas de control de las inundaciones estacionales con el fin de optimizar la pesca y nutrir a decenas de miles de personas. En los análisis de ADN de los esqueletos descubiertos en Marajó, se comprobó que los habitantes de la isla se alimentaban casi exclusivamente a partir de un régimen de pescado y marisco obtenidos mediante estos sistemas sofisticados de acuicultura. La cerámica descubierta en los alrededores de esos montículos artificiales de tierra es de las más avanzadas del arte precolombino de toda la región. Había asimismo ejemplos de gran pericia agrícola. Por ejemplo, el cultivo del tubérculo de la yuca, una planta que en su estado silvestre es venenosa para los seres humanos debido al cianuro que contiene. Los precolombinos de la Amazonía no solo fueron elaborando, mediante selección, especies de yuca que no eran tóxicas, sino que mantuvieron cultivos de la versión más dañina. ¿Por qué? Porque el cianuro elevaba la resistencia del tubérculo ante posibles plagas. En un año en el que insectos o bacterias destruían otros cultivos, la yuca venenosa podía ser cosechada y procesada para eliminar sus sustancias tóxicas. Medio milenio después los indígenas seguían usando la yuca venenosa, tras dejarla en remojo para extraer el cianuro, para fabricar harina, un elemento más de sus estrategias de seguridad alimentaria. La gran revisión de la prehistoria amazónica que Reinaldo había sintetizado en su libro fue críticamente importante no solo porque cambió la percepción del concepto del progreso que supuestamente llegó en las carabelas de los españoles y portugueses. Proporcionaba también lecciones para los retos actuales del desarrollo en el pulmón del planeta, una naturaleza que absorbía enormes cantidades de CO2 y contrarrestaba el efecto invernadero. A diferencia del monocultivo de soja y la cría extensiva de ganado que iba restando cada año miles de kilómetros cuadrados a la selva y el llamado bosque del cerrado, la agricultura y la gestión de la selva, de los amazónicos precolombinos, se basaba en cientos de especies distintas y una excelente gestión de la tierra, me explicó Reinaldo. Las igualitarias ciudades huerta de la Amazonía antes de la llegada de los europeos, con su gestión colectiva de la tierra y su propiedad comunitaria, deberían ser modelos también hoy. Los primeros habitantes del Singú de Altamira y la isla de Marajó encontraron formas de transformar un medio ambiente que habitaban en lugar de destruirlo, resumió Reinaldo. Hay mucho de lo que deberíamos aprender aquí. La aplicación de la tecnología del GPS para la cartografía y la demarcación del territorio de los mundurucus, así como aquellas camisetas Hard Street y Urban People, tenían algo que ver con una escena clave de la película El abrazo de la serpiente, que analiza el choque de culturas entre indígenas amazónicos y blancos occidentales a principios del siglo XX. En ella, el científico Theodor Koch-Grunberg, que viaja por la selva amazónica guiado por el chamán Caramacate, trata de recuperar sin éxito una brújula que le ha sustraído un jefe indígena. Si aprenden a usar la brújula, sus conocimientos de las estrellas y los vientos se perderán, se lamenta el alemán. Caramacate, le responde, pero no puedes prohibirles aprender.
El conocimiento es de todos. Como todo en la fascinante película del colombiano Ciro Guerra, la escena planteaba un debate muy actual y relevante para los indígenas del Amazonas en un momento de lucha para proteger su supervivencia, no solo frente a los grandes proyectos de infraestructura, la minería y la agroindustria, sino también contra las percepciones románticas, muy comunes en las ciudades que crecen como la espuma en el Amazonas, en Manaos o en Santarém, del exótico, salvaje puro, cuya vida es incompatible con la vida moderna. La idea alimentaba el discurso racista de Bolsonaro en el que se burlaba de quienes defendían a los hombres prehistóricos atrapados en la edad de piedra, para cumplir con la agenda de las ONG internacionales. La imagen idealizada del indígena en su estado puro es una idea nuestra, no es suya. Ellos no quieren vivir como hace 100 años, me explicó Guerra en una entrevista mantenida tras el estreno de la película. Pero a la hora de decidir qué modelo de desarrollo y qué tecnologías hay que adoptar, las comunidades que habitan el territorio deberían ser las que decidan. Están allí desde hace siglos sin sobrepoblación, sin contaminar, sin agotar los recursos. Tienen conocimientos que deberían ser respetados, dijo Guerra, cuya teleserie en Netflix Frontera Verde subvierte otros estereotipos de la Amazonía. Es más, la fórmula para incorporar conocimientos tecnológicos de los indígenas sin destruir su propio modo de vida ofrecería sugerentes ideas para los demás. A fin de cuentas, en el abrazo de la serpiente es el chamán Caramacate el que guía a los 2 exploradores europeos a lo largo del río en un viaje de descubrimiento interior, instándoles a tirar por la borda sus maletas y baúles para viajar sin lastres. Él les enseña el camino, no al revés. Los mundurucus, en su lucha contra el proyecto hidroeléctrico en Tapajós, entendían perfectamente la importancia de su ejemplo. Jairo Sou Munduruku y otros líderes viajaron a Alemania, Austria y Estados Unidos para reunirse con los ingenieros de las multinacionales que participaban en el proyecto hidroeléctrico, Voith Hydro, una filial de Siemens, Andritz Hydro y General Electric. Estas empresas hablan de desarrollo y de tecnología sostenible, pero las turbinas que fabrican facilitarán la destrucción del Amazonas, dijo Jairo Sou antes de viajar a Los Ángeles para hablar con representantes de General Electric. Decenas de residentes de las aldeas de los Mundurucus habían asistido a una proyección de El abrazo de la serpiente en plena selva, coordinada por Fernanda Moreira, una joven antropóloga de Sao Paulo que había elegido vivir en Itaituba para aprender de los Mundurucus y terminar su tesis doctoral. Todos coincidieron en algo, me dijo Fernanda después, la tecnología es buena o mala según quien la controle.